de la verdad, de la verdad. Buenas noches, estimados telespectadores de todo el territorio nacional. Bienvenidos a este su programa Detrás de la Verdad. Este martes 28 de febrero se acaba el mes de febrero. Iniciamos este miércoles a el tercer mes del año 2023. Bastante información es la que se ha generado en materia informativa la jornada de este día martes en todo el territorio nacional. Sin duda alguna que las profundas diferencias al interior del movimiento al socialismo persisten y continúan. En las últimas horas, Evo Morales ha sindicado a la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, además de la jefe de gabinete de la ministra de la Presidencia, de ser las personas que estaban o estuvieron manejando las cuentas deshabilitadas por Facebook Meta. En las últimas horas, el ministro de Gobierno Carlos Romero, o el ex ministro de Gobierno Carlos Romero, ha manifestado que se han realizado inversiones millonarias y que pagos, depósitos realizados a un medio de comunicación privado habrían retornado a una empresa subsidiaria de la empresa nacional de telecomunicaciones Entel para financiar a los denominados guerreros digitales. Vamos a hablar de este tema, pero también en las últimas horas el ex vicepresidente del Estado Álvaro García Linera ha manifestado que se corre el riesgo de que el MAS pierda las elecciones el año 2025 por este distanciamiento y por estas diferencias que hay entre Evo Morales y Luis Arce Catacora. Vamos a escuchar las declaraciones del ex vicepresidente del Estado. Pero esas tendencias normales, necesarias de una vida dinámica, están entrando ya en una fase depredadora y están apuñalando el proceso de cambio. Y eso hay que ponerle un basta. ¿Rupturista? Puede llegar a posiciones rupturistas, Claudia, y eso hay que cuidar. Si es que esto no se detiene, corremos el riesgo de perder las elecciones del 2025. Por razones históricas, por razones políticas y por razones electorales, hay que superar esta fase de decisión que se está gestando al interior del movimiento al socialismo. No hay gran diferencia estructural por ahora en la gestión del presidente Evo con la gestión de Luis. Es más lento, no toma medidas con la velocidad que se requiriera, es posible, pero eso son cosas propias de la gestión de una persona y hay que saberlas tolerar y entender. Entonces, por motivos políticos somos lo mismo. Por motivos electorales, los datos son claros. Evo, presidente Luis, separados, nadie llega al 50%. No dan los números. Hagan lo que hagan, no dan los números. A medida que pasan los días, la situación se torna más tensa y sin duda alguna las diferencias se profundizan entre el presidente del MAS y el presidente de nuestro país. Hemos invitado para poder llevar adelante un análisis político respecto a qué podría suceder al interior del MAS y qué podría suceder con el partido de gobierno, teniendo en cuenta que en estos momentos el principal opositor al gobierno nacional no es la oposición, sino más bien es el propio presidente del partido político que ha llevado a Luis Arce Catacora a ser candidato a la presidencia en las pasadas elecciones presidenciales. Vamos a darle la bienvenida en estos momentos a don Hugo Moldis. Vamos a conversar con él y le vamos a preguntar cómo ve la situación al interior del MAS. Oposición no hay. El principal opositor o el principal actor político que está fustigando duramente al gobierno del presidente Arce es Evo Morales y su entorno. ¿Cómo ve la situación, don Hugo Moldis? Buenas noches. Buenas noches. Sí, las declaraciones de Álvaro García Linera corroboran algo que ya lo habíamos venido planteando hace bastantes meses y que no querían ser públicamente admitidas por el expresidente Evo Morales. Hay corrientes, hay tendencias, como querámosle definir, que lo que están haciendo es poner en tensión, en contradicción extrema,
al movimiento al socialismo y a la relación del movimiento al socialismo con el gobierno, porque son dos niveles distintos. No debería preocupar las tensiones y las contradicciones en la medida en que éstas encuentren un espacio democrático para la resolución de esas contradicciones. Y lo que yo veo es precisamente, lo que observo es que no hay esto último, no hay un espacio para debatir teóricamente, políticamente, no hay un espacio, y eso da lugar a que se lleve adelante una política, más bien un estilo que yo creo que es de degradación de la política, que son de acusaciones muchas veces infundadas, yo diría en la mayor parte de los casos de parte del expresidente, y de exabruptos que cometen algunos diputados que cuestionan el liderazgo de Evo Morales, ¿sí? No son muchos, creo que es un diputado por ahí, pero que contribuyen a una mayor tensión. Segundo, hay una prematura electoralización. Prácticamente hay quienes dan por sentada la candidatura de Evo Morales para el 2025, y aunque él ha desmentido y ha dicho que hay que esperar hasta el 2024, principios del 2025, en los hechos está planteada esta prematura electoralización, lo cual a la vez es un peligro, porque en realidad debería esperarse hasta fines del 2024, ver con mucha objetividad, en base a las herramientas que hoy se tienen a disposición, sondeos, encuestas, en fin, para definir quién puede ser el candidato. Yo veo una estrategia también legítima, pero al mismo tiempo prematura, del expresidente Evo Morales prácticamente de querer acorralar al gobierno del presidente Luis Arce para ganarse el llamado voto duro, es decir, monopolizar el voto duro a favor de él y con eso apuntalar su candidatura. Pero yo no estaría ya muy seguro de que la totalidad del voto duro hoy esté del lado del expresidente Evo Morales. Yo creo que sigue siendo el político, el líder más importante, pero ese voto duro ya no es homogéneo, ¿sí? Y las posibilidades de crecimiento en el voto no duro, por así llamarlo, creo que también reflejan un panorama distinto y favorecen en este caso yo creo hasta al actual presidente Luis Arce. Pero estamos todavía en 2023, falta 2024, gran parte del 2025, porque bueno, las elecciones serán en octubre, me imagino, del 2025, y el panorama puede cambiar abruptamente de un momento para otro, por lo que creo que, y con esto termino, Junior, creo que el MAS debe priorizar el debate de la política para ver si se tienen o no contradicciones de fondo. Segundo, elevar el nivel de la discusión, dejar a un lado el show político al que nos estamos acostumbrando y al que yo creo que la población rechaza contundentemente, ¿no? Ya esta suerte de acusaciones y contraacusaciones entre el sector que yo denomino más bien conservador del MAS y algunos diputados que cuestionan el liderazgo de Evo Morales. Hay que entender, don Hugo Moldis, porque si bien están los cevistas o los radicales, por ejemplo, o los renovadores o los luchistas, así se los ha identificado, no se lo ve, por ejemplo, a Luis Arce salir y responderle a Evo Morales. Pero sí se lo ve a Evo Morales fustigar duramente al gobierno del presidente Luis Arce.
¿Qué cree usted que está pasando? ¿Dónde pudo haberse dado el cortocircuito? Porque Evo Morales vuelve al país gracias a la victoria del MAS. Y si el MAS, por alguna razón, no vuelve a ganar las elecciones el año 2025, es muy seguro que no solamente Evo Morales, sino también de repente Luis Arce vayan a tener que salir del país si es que la oposición o la derecha vuelve nuevamente a tomar el poder del país, el control como tal, ¿no es cierto? Es lo último que no se está teniendo en cuenta y el cuidado suficiente. Creo que hace bien el presidente Arce no responderle al expresidente Evo Morales y el de concentrar su atención en lo que le interesa a los bolivianos y las bolivianas más allá del movimiento al socialismo, que es la estabilidad económica, que es la gestión en un contexto difícil, que no lo tenía Evo Morales. No estoy diciendo que la tenía fácil, pero ni hubo la pandemia, ¿no? El mundo es otro antes y después de la pandemia, y en el caso boliviano agravado por un gobierno de facto que hundió la economía a niveles muy altos, con una contracción económica de menos 9%, y tampoco el mundo es el mismo antes y después del conflicto militar en el este de Europa entre Rusia y Ucrania. Entonces, creo que priorizar la gestión está en la cabeza del presidente Luis Arce, me parece muy bien, y al mismo tiempo me parece de que esta suerte de oposición interna desfavorece más que favorecer al expresidente Evo Morales. No se puede negar que el país cambió en 14 años, pero creo que la conducción política es lo que está fallando. Ahora, ¿cómo se entiende esto? Se entiende porque antes estaba concentrada en una misma persona todos los poderes, por llamarle así. Presidente, presidente de las 6 federaciones, presidente del MAS, referente más importante de los movimientos sociales, y esto hoy se ha dislocado entre un jefe de partido y a la vez, como se dice, un liderazgo político institucional. Entonces, esto ha generado un ruido y todo pone en evidencia que este tema no fue conversado durante la campaña, porque al no ser conversado no se generaron los mecanismos para resolver internamente las contradicciones. Pero yo creo que todavía hay tiempo para evitar la tragedia, el desastre que puede ocurrir el 2025, a pesar de una oposición bastante debilitada y bastante fragmentada al mismo tiempo. ¿Qué tendría que suceder, don Hugo Moldis, para evitar la tragedia y el desastre a medida que pasan los días? Antes, por lo menos, se veía a un Evo Morales y a un Luis Arce reunirse en Cochabamba, tratar de limar las asperezas. Ahora ya definitivamente no hay reuniones, y a medida que pasan los días, o generalmente cada fin de semana, cuando Evo Morales tiene su programa, aprovecha esta hora de entrevista que tiene en Radio Causachuncoca para lanzar dardos contra el gobierno nacional. ¿Qué podría suceder si esto continúa así, teniendo en cuenta que ya no hay, por lo menos de momento, los acercamientos que se daban hasta hace algún tiempo atrás? Es más, atacó ya al ministro Lima, atacó al ministro del Castillo y ahora parece que va por la ministra de la Presidencia, ¿no? Sí. A ver, yo creo que Evo se desvaloriza a sí mismo con ese tipo de ataques. Creo que los líderes están para unir a todos y no para solo reunirse con una parte de ellos, de la militancia. El líder está para hablar para reunirse con todos, para hablar con todos. Creo que eso es lo que debería hacer Evo Morales, tomar la iniciativa, convocar a una reunión, pero no para poner en el paredón a nadie, porque si no, el resultado no va a ser el que se espera y va a ser peor, sino que para una suerte de desarme, entre comillas, espiritual, para poner los puntos de debate político ideológico sobre la mesa. Por ejemplo, ¿Lucho Arce ha hecho pacto con la derecha o no ha hecho pacto?
¿sí? Es una de las acusaciones que hace Evo Morales. Y la realidad le termina de demostrar que no. Luis Arce, en la gestión de Luis Arce se detiene a Camacho, se derrota 3 veces de manera estratégica al Comité Cívico de Santa Cruz, no hace ningún pacto para ampliar la frontera agrícola, ni mucho menos para beneficiar a la agroindustria, no trae al Fondo Monetario Internacional al país, no trae a los norteamericanos al país. En fin, hay una política exterior soberana como la que hubo durante 14 años. Entonces, hay que discutir, ¿no? Hay que discutir y estos temas deberían ser la prioridad antes que esta suerte de guerra híbrida al interior, ¿sí? Una guerra híbrida donde vale de todo. Yo no veo, y lo voy a decir con absoluta claridad, a Fidel Castro peleándose con dirigentes de la estructura del Partido Comunista de Cuba, con ministros. No veo a un Chávez repitiendo lo mismo. No veo a un Maduro, no. Y yo creo que el presidente Evo Morales, que tiene todavía mucho que dar al país, ya sea desde el liderazgo, desde donde la historia lo coloque, ¿no? Debe ser el que actúe con mayor responsabilidad, porque es el jefe de un partido político, es un líder al que la gente ha apoyado y, reitero, llamar a una reunión, promover una reunión en la que se pueda discutir políticamente, ideológicamente, programáticamente, elevar el nivel de la política antes de seguirla degradando, ¿no? Don Hugo Moldis, le voy a invitar a que me acompañe, por favor, a ver este Twitter que ha publicado Evo Morales la jornada de este día martes. Cómo hay que entenderlo, cómo hay que encararlo y cómo debería actuar el gobierno nacional teniendo en cuenta que hoy son los guerreros digitales. La semana pasada era una denuncia contra Henry Nina, la semana pasada anterior una denuncia contra el hijo del presidente Luis Arce. Vamos a mostrarles, por favor, el mensaje de Twitter que ha publicado el presidente del MAS, Evo Morales, la jornada de este día martes, haciendo referencia a los denominados guerreros digitales. ¿Qué decía el ex presidente de la República y presidente nacional del Movimiento al Socialismo? Vamos, por favor, a dar lectura a los mensajes publicados por el ex presidente. Guerrero digital, persona que ejerce su derecho a la libertad de expresión, utiliza identidad real, responde a convicciones sociales y denuncia injusticias. Mercenario digital, persona que ataca con fines políticos, se esconde detrás de cuentas falsas y responde a pagos monetarios. Caso cuentas falsas no debe quedarse en una simple auditoría interna, debe investigarse y alcanzar al canal de TV que tiene contratos millonarios con el Ministerio de Comunicación o el Viceministerio. También debe indagarse la subsidiaria de Entel, instancia con las que creemos que se generaban pagos, dice Evo Morales. Continúa. Las autoridades involucradas del Ministerio de la Presidencia y el Viceministerio de Comunicación deben responder por ser sospechosas de atacar a la dirigencia nacional del MAS a través de cuentas falsas que responden a un mecanismo de corrupción creado para este fin. Bolivia merece una explicación, dice Evo Morales, que continúa con otro mensaje. La Dirección Nacional del MAS y PCP pedirá un informe a Meta Facebook para saber quién pagó o aún paga por la difusión de mentiras de la guerra sucia contra nuestro instrumento político. Es hora de que el pueblo conozca la verdad. Estamos informados de que la auditoría que pidió la viceministra de Comunicación para evitar su responsabilidad en el uso y financiamiento de cuentas falsas para defender a la dirigencia y militancia del MAS y PCP en redes sociales ya está lista, pero el pueblo sabe la verdad, dice Evo Morales. ¿Cómo ve usted, don Hugo Moldis? Es una serie de mensajes publicados la jornada de este día martes por el señor Evo Morales. Vamos, por favor, a la pantalla compartida con don Hugo Moldis. ¿Cómo ve todos estos mensajes? Lamentables, porque creo que corresponde presentar pruebas, si se las tiene, y, ¿no es cierto?, evitar esta suerte de construcción social de la sospecha, por así decirlo. Me parece bien la decisión de llevar adelante una auditoría y afirmar que la auditoría, que los resultados de la auditoría ya están listos,
creo que es más un desliz que una afirmación seria, ¿no? Si se tratara, a mí, ¿qué me preocupa? Me preocupa que un expresidente se respalde en una empresa vinculada a una transnacional que, como todos sabemos, ha incidido políticamente en contra de los gobiernos populares y de izquierda en América Latina. Con eso no estoy queriendo decir de que la información de Meta sea un tema ideologizado, ¿no? Pero ya el gobierno ha señalado a través de la viceministra Halcón que las cuentas oficiales, el trabajo en las redes sociales se llevan adelante para la difusión, la propagandización de temas absolutamente institucionales, ¿no? Entonces, me parece grave. Es decir, el tono de los mensajes es de una agresividad, a mi juicio, absolutamente innecesaria. Pero bueno, todo eso es lo que hay que cambiar, Junior, es decir, revertir todo eso. Aquí no gana nadie. Aquí no gana, cuando digo nadie, no gana ninguna tendencia, ninguna corriente del MAS metiéndose en una pelea de esta naturaleza. Creo que hay que volver al debate político, reitero. Álvaro García Linera lo ha dicho ya en las últimas horas. Así como están las cosas, existe el peligro de que el MAS pierda el año 2025. ¿Usted considera que hay todavía la posibilidad de que Evo Morales y Luis Arce puedan tratar de reconciliarse? Porque así como están las cosas, la situación está bastante complicada. Cada vez más es más marcada la diferencia y el distanciamiento que hay entre lo que piensa Evo Morales y lo que piensa Luis Arce Catacora, aunque es muy poco lo que se puede saber en torno a qué piensa Luis Arce, porque no se lo ve y no se le escucha hablar ni responderle a Evo Morales. Es decir, Evo Morales lo ataca continuamente y salen algunos ministros, viceministros o algún diputado a responderle, pero creo que hasta ahora Luis Arce personalmente no le ha respondido directamente a Evo Morales, ¿no? A ver, yo quisiera aplicar aquí un dicho de Gramsci, que ante el pesimismo de la razón es bueno levantar el optimismo de la voluntad. Todavía soy optimista de que la sangre no llegue al río, que la tragedia no se lleve este proceso que tanto le ha costado a la lucha de nuestro pueblo, una lucha de décadas, porque aquí el que va a perder es el pueblo, más allá de los dirigentes, va a perder el pueblo. Se nos va a venir un proceso de restauración neoliberal, y yo diría además de eso con una forma política de fascistoide que ya fue ensayada durante el gobierno de facto de la señora Áñez. La actitud de prudencia, de cautela del presidente Arce creo que tiene que ser correspondida con una actitud del expresidente Evo Morales, del jefe político del MAS Evo Morales, para generar un espacio de resolución de estas contradicciones. Evidentemente, todo parece indicar de que estamos acercándonos a un punto de no retorno, pero el hecho de que se reconozca, y creo que el ex vicepresidente también lo ha hecho en ese sentido, de que aproximándonos a un punto de no retorno no significa que ya hemos llegado al punto de no retorno. Entonces, esa pequeña posibilidad, ese pequeño espacio, creo que tiene que ser traducido a partir de una lectura de cuáles son las verdaderas amenazas que acechan al proceso boliviano. Ya la ha señalado usted una, Junior. Si la izquierda pierde el año 2025,
se va a llevar adelante un proceso de proscripción, de persecución absolutamente violento, porque yo creo que la derecha no va a volver a cometer los errores que cometió en el golpe de Estado y durante el gobierno de la señora Áñez. Así que responsabilidad, ¿no?, principalmente de Evo Morales. Y me parece muy bien la actitud cauta del presidente Luis Arce de no hacerse jalar la lengua por actitudes que, reitero, son absolutamente innecesarias. Terminar este diálogo, don Hugo Moldis, ¿cuál sería su análisis final, su sugerencia en medio de este fuego cruzado que hay por un lado y por otro, por evistas y por arcistas que están de alguna manera afectando terriblemente lo que podría significar la solvencia y la estructura del MAS para encarar las próximas elecciones presidenciales? Yo diría que la madurez política, si no hay desde arriba, tiene que haber una madurez política desde abajo. Los movimientos sociales tienen que cuidar el proceso que se abrió con su lucha el año 2006, y una lucha que es el resultado de una acumulación muy larga. Los movimientos sociales tienen que, yo creo, ser también los factores de unidad, de convocatoria al presidente Evo Morales, de que se corresponda la prudencia que tiene el presidente Luis Arce. Yo creo que eso es lo fundamental. Es decir, no pensar que el proceso político solo está en manos de una, dos o tres personas. Creo que hay que dejar de despersonificar la política en Bolivia. Hay que creer en proyectos, en causas. Y creo que la causa de la revolución, la causa del socialismo, es mucho más importante que el discutir si somos pro o si somos anti, porque ni pro ni anti. Es decir, aquí, si realmente la ideología del socialismo, de la revolución o del vivir bien es lo que está compactando o lo que debería compactar a los movimientos sociales, eso es lo que debe prevalecer sobre cualquier interés personal y de grupo de corto plazo. Muchas gracias, le agradecemos a don Hugo Moldis por este análisis, por este diálogo respecto a lo que está sucediendo al interior del movimiento al socialismo. Se anuncia que en las próximas horas se van a presentar pruebas respecto a las cuentas falsas que fueron financiadas desde el Viceministerio de Comunicación. Así lo ha anunciado Carlos Romero en las últimas horas, al igual que Evo Morales. Habrá que esperar la información y los montos que van a dar a conocer cuentas que han sido deshabilitadas por Facebook Meta. Muchas gracias por atender nuestra invitación, don Hugo Moldis. Muchas gracias, hasta luego. Vamos a cambiar de información, vamos a hablar ahora del proyecto de ley que ha presentado ya el Movimiento al Socialismo en la Asamblea Legislativa Departamental.